Hola, bienvenidos al Escarabajo de Oro. Hoy te vamos a hablar acerca de cómo conocer los mecanismos psicológicos con los cuales se mueve nuestra propia mente. ¿Escuchaste bien? Sí, cómo conocer los mecanismos de nuestra mente. Esta es una idea que plantea la psicología transpersonal y que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a nosotros de conocer como psicología. Partiendo de la base que la psicología es una ciencia, la ciencia de la mente, entonces la psicología transpersonal propone, antes de abordar un tema particular, una patología particular, una enfermedad particular, un conflicto emocional en particular, antes que nada y primero de todo, conocer cómo es la mente, cómo es esta entidad que se llama psique o mente humana, que va a ser afectada por todo lo que experimenta, tanto externamente a través de eventos como internamente a través de estados. La psicología transpersonal, dentro de los cuales encontramos métodos como el de Carl Gustav Jung, el cuarto camino de Gurdjieff, el budismo, la antropología de Carlos Castaneda, su psicología, plantea justamente conocer cómo es la mente, primero, y luego ver en qué estado encontramos a esta mente particular. Y hoy, colectivamente, vemos que la mente de la humanidad está atravesando grandes transformaciones y grandes crisis. ¿Cómo conocer entonces los mecanismos internos psicológicos de nuestra mente? La psicología transpersonal plantea que nuestra mente tiene una estructura. ¿Qué es lo primero? Te vamos a preguntar. ¿Qué es lo primero que pensás vos que estudian los médicos? Quizás haya algunos médicos viendo este video. ¿Qué es lo primero que estudian? ¿Estudian un organismo enfermo o un organismo sano? ¿Estudian un cuerpo enfermo o un cuerpo sano? Esto lo hemos hecho en nuestras charlas y en nuestras clases, lo hemos preguntado y a veces mecánicamente los alumnos tan contagiados por este pensamiento occidental negativo de siempre mirar hacia lo patológico o hacia lo enfermo, dicen estudian primero un organismo enfermo. El médico obviamente no va a responder eso. Lo primero que estudian no es un cuerpo enfermo, estudian un cuerpo sano ideal, un cuerpo con el hígado en perfectas condiciones, el corazón, todas las funciones en perfectas condiciones. En base a que se tiene idea de este modelo original sano, se puede luego establecer qué es lo enfermo. Por eso cuando el médico, o el hepatólogo, o el cardiólogo te hace los estudios del corazón, lo hace en relación a una referencia, un punto de referencia de cuáles son los valores normales del funcionamiento cardíaco, del funcionamiento hepático, del funcionamiento intestinal o renal o cerebral. Entonces ahí puede establecer el profesional de la salud física, el médico, lo que es la enfermedad. Bueno, la psicología transpersonal dice que deberíamos encarar el estudio del ser humano, sus conflictos, sus posibilidades, sus potencialidades desde el mismo punto de vista. Tendríamos que primero tener la idea de una mente saludable. Esto que estamos diciendo quizás es totalmente antipopular, es políticamente incorrecto. Hablar de que hay una mente saludable o sana en profundidad. Esto es la base del budismo. En el budismo se llama la mente de Buda, que no es una persona, es un estado de conciencia al cual han llegado diferentes individuos, diferentes seres a lo largo de la historia, a ese estado de conciencia de la mente justamente en estado de plenitud, o igual que el cuerpo en un estado ideal. La psicología transpersonal plantea justamente eso, que hay un nivel superior de conciencia en todo ser humano, un nivel profundo de la mente, que está más allá del conflicto, que se encuentra en estado pleno, en estado ideal en cuanto al pensar, al sentir y a las acciones, en armonía entre lo que se piensa, se siente y se actúa. Por lo tanto, sí plantea que hay una mente saludable, sinónimo mente saludable, de una mente que se encuentra sin contradicciones, una mente que se conoce a sí misma. Bueno, como te decía, esto no es tan común, no estamos acostumbrados a escuchar eso en psicología y más que estamos muy aficionados a siempre mirar hacia lo enfermo.
los enfoques primeros en la psicología occidental se enfocaron justamente en esto, en estudiar al ser humano tal y como lo encontraban en el siglo XIX y XX, a comienzos del XX, que fue cuando se empezó a difundir masivamente la psicología, y recién en la segunda mitad del siglo XX, cuando se da a conocer y se empieza a estudiar en universidades la psicología como una ciencia. Pero en general siempre se empezó estudiando desde lo patológico, el conflicto, el complejo de Edipo, la inadaptación social, siempre enfocando los conflictos. Obviamente los conflictos sí están y la psicología transpersonal los atiende y tiene herramientas para resolverlos, pero no primero sin conocer la mente en toda su potencialidad ideal. Vamos a ver y vamos a hacer varios videos sobre este tema. Este es parte de una serie de videos de las respuestas que brinda la psicología transpersonal a las cuestiones fundamentales que quizás algunos se pregunten, cuestiones acerca de la vida, de la naturaleza de la existencia, del sufrimiento, del dolor, de cómo superarlo. Este video es parte de una lista de reproducción que estamos armando, donde estamos respondiendo a estas preguntas fundamentales. Entonces, vamos a estudiar y vamos a aprender, y la psicología transpersonal propone eso, cómo es una mente sin alteraciones, tanto en el plano del pensamiento, como en el plano emocional, como en el plano intelectual o sexual. Para eso tenemos que conocer que hay una estructura a priori de la cual nosotros partimos. Y vamos a observar que hay 4 mentes en nosotros, como lo hemos dicho en muchos de nuestros videos, que es lo que enseñamos aquí en nuestra escuela. Vamos a encontrar que hay un pensamiento, podemos poner la imagen, gracias, sí. Vamos a encontrar que hay un pensamiento, ¿sí?, que es ordenado, que es lógico, hablando de uno de los aspectos de naturaleza que es la función intelectual, y hay un pensamiento desordenado, ilógico, irracional. Para que vos puedas entender esta idea, hay pensamientos que son útiles y que corresponden con la realidad de la vida, interior y exterior. Interior, la vida del mundo psicológico, y exterior, la vida física. Y ese pensamiento está asociado a todo lo que es lógico y científico. Y todo lo que no tenga que ver con eso es una desviación de esto. Entonces, si nosotros tenemos que ver, esta persona, si tenemos que hacer un diagnóstico, como hace el médico, ¿está pensando bien o mal? Bueno, estas son palabras que no podemos nosotros hoy usarlas tanto porque se va a ver mal, hablar de bien y mal, pero nosotros las vamos a usar igual. Llamamos un pensamiento correcto al pensamiento que corresponde con una ciencia determinada. Por ejemplo, si vos tenés que estudiar matemática, hay algo correcto en la matemática y algo que no. Si tenés que hacer un edificio, el arquitecto tiene que hacer un edificio, hay algo que es correcto y algo que no. Si tenés que seguir un conjunto de leyes, hay algo que es correcto y algo que no. En todos los ámbitos de la vida científico encontramos que hay algo que tiene sentido y algo que no lo tiene. A nivel de la gramática, inclusive la gramática, el mismo lenguaje nuestro es muy científico. Hay una forma correcta de expresar las ideas y hay otra forma que no se hace entendible en un lenguaje determinado. Acá hablamos entonces de un pensamiento correcto. Si tenemos que hablar de la medicina y tenemos que estudiar el cuerpo humano, hay algo que es verdadero y hay algo que no. Hay algo que lo llamaríamos la explicación correcta de cómo funciona el cuerpo, lo llamaríamos el pensamiento bueno, y el pensamiento malo en relación a la ciencia de la medicina es inventar cualquier cosa. Pensar que el hígado está acá, confundir el cerebro con el hígado, el corazón con los riñones. Esto sería un pensamiento incorrecto. Ya cuando se refiere a cuestiones más humanísticas, la cuestión se complejiza porque empiezan todos a teorizar y cada uno con su librito. Entonces ahí se mezclan los temas ideológicos, políticos, las conveniencias. Pero sin embargo, un pensamiento lógico es aquel que se basa en un conocimiento de lo estudiado, no en opiniones. Porque vos podés opinar sobre algo sin saber nada, entonces estás mintiendo, o sos ignorante y decís cualquier cosa. Eso no te va a servir para tu vida. Entonces ahí empezamos a ver y a conocer los mecanismos de la mente. A nivel emocional,
Hay emociones que, y hoy está demostrado ya, que te enferman, que son negativas y no tienen que ver para vos o para el otro, para todos los seres humanos. La violencia es una emoción negativa para cualquier ser humano. No importa que el violento diga que está bien, le va a hacer mal a él también o a ella. Si los psiquiatras y los psicólogos tienen bastante estadística de cómo la violencia no lleva a nada positivo, consultá estas estadísticas, algunas están publicadas y otras no lo están. Siempre hay intereses creados en esto, pero si vos haces un análisis de las emociones que producen efectos positivos para el individuo y para el prójimo, obviamente la violencia no es una de esas emociones. Entonces hablamos de que el estado emocional esencial del individuo no es de violencia. Y esto lo encontramos en los bebés, donde están conectados con un estado puro de bondad natural. Son una especie de angelitos los bebés, ¿no? Bueno, va a haber gente que va a decir, pero lloran y se quejan, pero no hay ninguna violencia en eso y todavía queda por estudiarse mucho más la psicología infantil en este sentido, que hay que ver bien por qué lloran los bebés. Los budistas tienen sus ideas y la psicología transpersonal también, muy diferentes acerca de por qué lloran y por qué ríen los bebés. Partiendo de la base que la psicología transpersonal sostiene que tenemos muchas vidas, hay una base metafísica y el llanto y el reír del bebé no solamente son reflejos análogos condicionados a lo Pavlov o adecuados a la teoría conductista, sino que el bebé ya nace con un alma y tiene sentimiento y tiene una inteligencia, pero no puede hablar y no la puede expresar. Entonces podemos hablar de emociones caóticas, desordenadas, negativas, y ahí podemos relacionarla con lo que serían las emociones positivas. Ahí ya vamos conociendo que en la mente hay emociones que nos quitan energía, que son las negativas, y emociones que nos recargan de energía. Entonces ya ahí vamos conociendo mecanismos de la mente. A nivel físico es muy claro, salud y enfermedad. Y luego los trastornos que se producen a nivel de la energía sexual, producto en gran medida de los desórdenes en el campo de las ideas y en el campo de los sentimientos. Bueno, entonces acá tenemos, por ejemplo, un conocimiento de ciertos mecanismos de la mente que yo estoy explicando brevemente, partiendo de la base que la mente tiene una estructura. En la medida que el pensamiento sea lógico, los sentimientos positivos, esto produce buena salud y un buen funcionamiento de la energía de la libido en el individuo, podemos hablar de una mente saludable. Más en camino hacia lo que el budismo llama la mente de Buda, o lo que Jung llama el sí mismo, una conciencia superior en nosotros. Luego queda la cuestión de las prácticas de cómo alcanzar esto, cómo alcanzar un pensamiento claro, aquí tenemos, cómo lograr sentimientos y emociones positivas por medio de una práctica, cómo tener mejor salud física y mejor distribución de la energía, de la libido. Bueno, de eso te queríamos introducir hoy, que hay un conocimiento que te puede permitir conocer los mecanismos internos de tu mente. Y acordate siempre que todo es percepción. Y como vos tomás la vida, es lo que es la vida para vos. Entonces, se hace fundamental conocer tu mente primero. Y ahí podés entender por qué te pasó lo que te pasó con tus padres, por qué te pasa lo que te pasa con tu pareja, por qué te pasa lo que te pasa con tu trabajo, por qué no encuentro un sentido a mi vida. En la medida que vayas conociendo que tu mente tiene mecanismos complejos que podés aprender y vos podés empezar a sanar donde encuentres que esté funcionando mal según el plano original. Hay un plano original para todos nosotros y resta descubrirlo. Hoy queríamos introducirte esta idea, te invitamos a que nos preguntes y vamos a seguir con esta serie de videos sobre preguntas y respuestas de la psicología transpersonal. Si te interesó este video, puedes darle like, podés suscribirte a nuestro canal, darle clic en la campanita para recibir notificaciones y también acercarte a nuestro centro donde enseñamos las diferentes técnicas de la psicología de Jung, el cuarto camino de Gurdjieff, el budismo y también la psicología y la antropología de Carlos Castaneda. Bueno, nos vamos despidiendo. También tenemos esta modalidad de los cursos online. Desde el Escarabajo de Oro de la Escuela de Psicología y Filosofía. Hasta la próxima. Chao.